Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado que nos acompañe una amiga, una estudiosa, una incansable trabajadora, escritora, bueno, de juntarnos, de poder crear redes que son tan importantes en este momento. Bienvenida, doctora Hilda Katz. Bueno, bienvenida Hilda, un placer. Bueno, también es un placer para mí, Susana, que trabajamos juntas hace tanto tiempo y realmente considero que tu programa es un programa necesario en la difusión de todo el trabajo que hacemos como profesionales, que no llega tan fácilmente a todo el público. Y así que te agradezco también el esfuerzo tuyo, el compromiso y lo implicada que estás en la transmisión del psicoanálisis y por lo tanto ser parte de esta invitación y de este programa también es un honor para mí. Así que muchísimas gracias. No, además siempre vos sos, realmente todos pensamos, toda la gente que te conocemos, que a veces decimos cómo hace, porque en unos días presenta el libro traducido al portugués de los tatuajes, pero después está también en la presentación en Cartagena. Y bueno, es permanente, pero además también sos motivadora, sos estimulante, ¿no? La semana pasada hablamos con un colega también de este autor que para nosotros, para muchos de nosotros hace años que lo seguimos, que es Wilfred Bion, y que realmente, digamos, los que hemos trabajado siempre en patologías muy graves, como es la psicosis, siguiendo a Salomón Resnick, siguiendo a autores también argentinos, pero digamos, donde es tan vigente el pensamiento de Bion, y Hilda junto con Ricardo Rey tienen un espacio que ahora nos va a contar, que es de Bion y post-Bion de investigación, y a partir de un trabajo que viene iniciando hace años con los alumnos, en el cual, bueno, formo parte, a veces pego algún faltazo por cuestión de tiempo, pero bueno, a mí me interesa, incluso tengo un trabajo pendiente que tengo que hacer con Bion y la lectoescritura. Hilda llegó a este libro, que es La vigencia del pensamiento de Bion. ¿Cómo surgió este libro? Es muy, en realidad fue increíble, ¿no? Porque yo soy la titular de un seminario de las conceptualizaciones principales de Bion, Pensamientos en busca de un pensador, y digamos, en el transcurso de ese seminario, Ricardo Reyes es colaborador y también Beatriz Mónaco, pero en el transcurso de ese seminario fuimos trabajando y nosotros trabajamos con temáticas desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, lo que más me interesa es la actualidad del pensamiento de Bion, que cuando se estudia un autor, ¿para qué
nos sirve en el buen sentido, en el sentido winnicottiano, podemos decir, ¿para qué nos sirve ese autor en la actualidad? La vigencia que tiene. Y la idea mía fue llevar esto al seminario, ¿no? ¿A través de qué? Del intercambio entre la teoría y la práctica. Yo proponía artículos, trabajos míos, y durante el seminario, cada uno, digamos, se tenía el compromiso de hacer un acta. Hacer las actas en los seminarios es un esfuerzo muy grande, es una entrega generosa, ¿verdad? Porque incluso a veces se habla de manera de enfocar la tarea, del trabajo de todos los participantes del seminario que son analistas en formación. Pero que, digamos, está la participación de todos, que incluso a veces, como nosotros decimos un poco en chiste, se pelean por hacer el acta, cosa que a nadie en general le gustaba. En el primer libro, digamos, del tomo 1 de esta serie, que que está apareciendo en pantalla, es el tomo 2, el primer libro empezó porque de pronto me encontré con unas actas que expresaban la actualidad del pensamiento de Bion en la gente joven, podemos decir, de la profesión, en los intercambios con nosotros, y me pareció que no se podía dejar caer un material tan valioso, tan fresco, tan espontáneo. Van a escucharme a mí hablar de Bion, pero no está excluido Winnicott en mi forma de presentar, ¿verdad? Esa espontaneidad, ese gesto espontáneo en la manera de transmitir, me pareció que tenía que tener un registro, que tenía que quedar escrito esa participación, porque yo siempre pensé que seminario nos habla de semilla, ¿verdad? De semilla, de semen. Es decir, yo apunté siempre al carácter germinativo que tiene un seminario, ¿no? Sabemos que el objetivo es llevar a cabo, por un lado, un estudio profundo de determinadas cuestiones o asuntos que hacen a un autor, pero también se ve muy favorecido por la interactividad entre los especialistas, los participantes. O sea, ¿por qué? Porque esa interacción, sosteniendo lo que es un seminario, ¿no?, es fecunda y es fecundante, haciendo honor a su significado. Así que así fue como empezamos, un poco de chiste, porque pero además, todos pensaron que era un chiste, que yo no iba a hacer el libro, ¿verdad? Que eso era una propuesta para entusiasmarlos, ¿no? Es decir, la propuesta fue reunir todo lo trabajado en el seminario de hoy lugar. Para mí, vos decís algo que es uno de los elementos básicos de Bion, que tiene que ver en el entre y el movimiento, claro, no la cosa justamente dogmática causal. Entonces, en el seminario se manifiesta, ¿no es cierto?, ese movimiento entre todos los integrantes, entre la apertura, ¿no?, que no es dónde empieza y dónde termina, sino lo que sucede. Y vos tuviste la brillante idea de dejar un registro de esto escrito, donde se ve justamente lo teórico en una forma muy práctica, ¿no? Porque hay una apertura también a lo que va surgiendo espontáneamente. Que esto es uno de los temas que también trabaja Bion, que nos va a desarrollar Hilda, que tiene que ver con la intuición, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, uno de los puntales, digamos, es justamente transmitir la importancia que le da Bion, y que por supuesto nosotros también, ¿no?, a la emergencia de la intuición, porque el respeto por la intuición, yo considero que si uno respeta los aportes de los participantes de un seminario, eso también es una transmisión, ¿no?, de respetarse a sí mismos, lo que sienten, lo que piensen. Como decía Bion, por más ridículo que algo sea, no teman en decirlo, ¿no? Es decir, sostenía la importancia de eso que emerge en la mente, que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad. Es decir, uno de los objetivos velados del seminario
es el desarrollo de la creatividad de cada uno, y justamente a la creatividad se desarrolla respetando la intuición, ¿no? Es decir, entonces, cuando a Bion le preguntaban al profesor cómo se hace para desarrollar la intuición, dice, es muy sencillo, es estar en contacto con la propia infancia, que sabemos que no es tan sencillo, pero digamos que es justamente el contacto con las propias experiencias, con la apertura a la experiencia emocional de cada uno, que es que hace emerger la intuición. Es cierto que en todos los seminarios siempre apunto a que respeten la intuición y que la puedan transmitir. Y luego se verá cómo eso hace como una especie de interjuego con la práctica teórica, con la clínica, y realmente nos sorprende los resultados que aparecen. Y que cada uno va a tener, también siguiendo a Bion, un hecho seleccionado distinto. Es decir, respetar lo que cada uno seleccione, que emerge en su mente como importante, ¿no? Porque así es como se desarrolla la creatividad, sí. Pero además me haces pensar, hace pocos días, cuando Hilda nos dijo que buscáramos un hecho seleccionado para un trabajo, es decir, siempre aparece algo, ¿no es cierto?, que hizo que el paciente se sorprendiera, se quedara, algo pasó, no solo en el paciente, sino también en nosotros, porque eso es una cosa de a dos. Por eso cuando Hilda comenzó, que empezamos antes de empezar el programa, ella me decía, es muy importante cómo comenzó esto, porque no es el profesor, los alumnos, no, somos todos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede entre todos, ¿no? Esto es muy importante y vos siempre lo tenés en cuenta, ¿no? En todos los libros que has hecho, incluso en la pandemia, en los cuales he participado, justamente se tuvo en cuenta las distintas experiencias de cada uno, pero cómo todos podíamos seguir aprendiendo del otro, creciendo y también nosotros ayudando al otro, ¿no? Vos empezás el libro con una cita que me pareció muy importante, ¿no?, que habla de la turbulencia emocional, ¿no? Si vos querés explicar, o si querés la leo yo, pero dice, haciendo lo mejor de un mal trabajo, describí que somos testigos de una conciencia perturbada. Mientras nos encontramos bajo fuego, ya sea en batalla o en el consultorio del analista, porque cuando dos personalidades se encuentran, se crea una turbulencia emocional. Entonces, ¿qué pasó en el grupo? ¿Qué pasa en la vida? Bueno, ¿qué entendemos nosotros por turbulencia emocional? Claro, y aparte dice como que están en la línea de fuego, ¿no? El mismo Bion lo dice, y sí, ahora el congreso que va a haber en Cartagena es la mente en la línea de fuego, ¿no? Como hablando justamente de esa turbulencia. Es decir, la importancia que le da Bion a lo que no se dice, ¿no? Los pensamientos que están en busca de un pensador, que cuando dos se encuentran en el consultorio, en este caso es lo que nos compete, pero se puede aplicar a cualquier situación humana, ¿no? Es decir, en ese encuentro hay pensamientos, como siempre, yo me los imagino así girando, ¿no? Pensamientos en busca de un pensador que están buscando dónde alojarse, y que tenemos que tener la apertura necesaria y suficiente para poder alojarlos en nuestra mente y de alguna forma ayudarlo al paciente a que con tiempo, llegado el momento, los pueda ir alojando. Que sea el paciente el historiador de su propia vida, no nosotros. Nosotros simplemente abrir la mente para poder albergar esos pensamientos que nunca fueron pensados o que fueron temidos de ser pensados. O por ahí es, como dicen a veces, que lo hablábamos,
en otro momento, como la parte que no se ve, pero que está. Y que Lo tenemos que que... no se ve, pero se siente, lo que está más allá de las palabras. Exactamente, y te agradezco, Susana, porque me vas haciendo acordar, ¿no?, de la importancia que le daba Bion a lo gestual, lo preverbal, lo que habla el cuerpo, lo que hablan las manos, la expresión, y que ahí hay todo un mensaje al que él atendía especialmente. Por eso Bion siempre decía que cuando abría la puerta siempre es un nuevo paciente el que entra. No quiere decir que no supiera todo lo que sabe del paciente. Lo tenía, por supuesto, en la mente, como lo tenemos todos, pero hacer por un ratito el esfuerzo del olvido, ¿no? Como decía Benedetti, el poeta uruguayo, el esfuerzo del olvido. Poner a un lado todo lo que sabemos para no etiquetarlo al paciente de entrada y tratar de estar abiertos, sin memoria, sin deseo y sin una búsqueda exhaustiva del hecho y la razón. No quiere decir que no haya memoria, que no haya deseo y que no haya búsqueda, sino que por un instante permitirnos esa libertad para ver qué es lo que emerge de lo que se trata una tela en blanco, como el artista cuando está ante la tela en blanco, ya sea el pintor, ya sea el escritor, incluso ya sea el músico, cuando se encuentra en ese momento de la creación donde hay como un blanco y empiezan a emerger las imágenes adentro de él. Esa es la idea, porque todos dicen, no, pero ¿cómo? Sin deseo, sin memoria, ¿cómo? Pues sí, es por un instante permitirse eso que también sucede en el trabajo del artista. Como un poco yo estoy en los dos planos, ¿no? Son mis dos vocaciones, el arte y el psicoanálisis, traspaso mucho, digamos, y Bion también lo hacía, porque él decía que la capacidad artística y la capacidad de reconocer, de apreciar el arte, o de expresarlo, de sentirlo, tenía muchísimo que ver con nuestra capacidad analítica. ¿En qué sentido? Para estar abiertos, abiertos a lo nuevo, para no hacer un psicoanálisis, podríamos decir, arqueológico, como dice Howard Levin, que es lo que tenemos que saber, hacer el esfuerzo del olvido por un ratito y pasar a un psicoanálisis, como dice Howard Levin, transformacional, ¿no? Es un psicoanálisis creativo como resultado del vínculo con el otro, a ver qué surge con el vínculo con el otro. No etiquetarlo enseguida y ponerle un montón de contenidos, sino aprender, digamos, apreciar, escuchar la elocuencia del silencio del otro, porque el silencio habla mucho y también, claro, y el silencio también nuestro permite que ese otro silencio hable, no quedarse en silencio todo el tiempo. Es todo como instantes, ¿no?, de apertura, pero es cierto que todo esto lleva a pensar, como dije antes, atreverse a pensar o sentir lo que sea, no importa cuán poco científico te parezca, ¿no? Es decir, y que esa fue la idea de los libros y de los seminarios, ¿no? Sobre todo la espontaneidad y sobre todo la creatividad, tanto como la promueve Bion y al mejor estilo de Winnicott. Por eso yo digo que por qué a veces nombro los dos autores, o se pueden nombrar muchos más, como nombré recién, porque como les dije, Bion no quería acólitos, sino seres pensantes y cuestionadores, en interrogación permanente, interrogando al psicoanálisis permanentemente, interrogando al psicoanálisis en nuestra época. ¿Qué pasa con el psicoanálisis en nuestra época, por ejemplo? Porque otra de las cosas que decía, aunque él no las desarrolló, porque nadie puede hacer todo, pero sí lo tenía en cuenta, era la importancia de que el psicoanalista no se olvide de lo obvio, del sentido común de una época y de la sociedad en que vive. Porque de acuerdo a esas dos variantes, digamos, o esos dos límites,
va a ser como va a poder trabajar, va a poder moverse, teniéndolas presentes, aunque no necesariamente las tenga que decir. No nos olvidemos que Freud, ¿no? en Psicoanálisis de la masa y Psicología del yo, en 1921, entre 20 y 21, que lo escribió, que recién terminaba la pandemia, ¿no? La gripe española, que recién terminaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, con una cantidad de muertos impresionante, y que además Hitler en 1920 creaba el partido nazi. Freud escribe su trabajo Esperanzado, donde dice que la psicología social y la psicología individual no se diferencian, están en interacción. Esa frasecita que dice, muchos se la olvidan, pero estamos también multideterminados por muchos factores que hacen a la sociedad que vivimos y que van a modificar nuestra manera de, digamos, acercarnos al otro en nuestra tarea psicoanalítica. Bueno, Entonces, una de las cosas que vos, muchos de nosotros hablamos, que es cómo impacta en la subjetividad el entorno. Y eso lo mostramos, como vos decís, Susana, vos colaboraste en todos los libros, que hicimos 7 tomos durante la pandemia, y el último es La pandemia mental, peligros y consecuencias de una historia sin fin, las secuelas de la pandemia, que son temáticas que en general la gente evita hablarlas, porque, bueno, porque causan mucha angustia, porque hubo muchísimas pérdidas, millones de pérdidas, y cuesta hablar de esas temáticas. Y, digamos, vos participaste y viste cómo trabajábamos con lo que se podía hacer de acuerdo al momento que vivíamos, ¿no? En ese periodo tan incierto, como yo puse en los libros del siglo XXI, que todavía lo seguimos atravesando, que es de transición y que nos enfrenta, digamos, a las mutaciones cualitativas del presente, que son muy vertiginosas y que no son fáciles de seguir. Entre ellos, por supuesto, está toda esta situación de la época que vivimos y cómo seguir sosteniendo la mirada psicoanalítica, no obstante a todos los escollos que se presentan con respecto a que, cuando yo digo, por ejemplo, cuando decimos, porque vos participaste en todo, en la pandemia mental, que habla de las secuelas de la pandemia a nivel psíquico, pero también sabemos que hay a nivel físico, ¿verdad? La reacción es la evitación. Entonces ahí nos topamos con otro concepto muy importante de Bion, que él dice que ante la angustia hay 2 posibilidades: la huida, o sea, la evitación, o la modificación, que yo siempre la represento remangándose y remando, trabajando, ¿no? Modificar la angustia es todo un trabajo, que a la larga es gratificante porque significa ampliar nuestra capacidad para tolerar el dolor mental, que todos me dicen ¿para qué sirve? Bueno, sirve porque nos enriquece, porque incluso los dolores nos pertenecen, son parte de nuestra capital vital que nos permite sostener la vida, ¿verdad? De otra manera. Entonces, eso que él dice, como que se resolverían 2 temas. Ante la angustia, evitarla, proyectarla hacia afuera masivamente, una identificación proyectiva masiva y ponerla toda afuera, o tratar de modificarla y entrar en un proceso, por supuesto, que no es fácil. Hay que tolerar la frustración, la falta de gratificación, la espera, la duda, la incertidumbre, todo lo que nos pasó durante la pandemia y nos sigue pasando ante la vida, ¿no? Pero que de alguna manera nos permite integrarnos, integrar adentro nuestro la posibilidad de una evolución mental. O sea que sería entre la integración y la desesperación. Un poco el poema que yo escribí en los libros, ¿te acordás? Que era
entre la desesperación y la esperación. Sí, entre la desesperación, la esperación, entre la desesperación, la espera y la esperanza, ¿no? Porque son, de alguna manera, cuando uno trata de afrontar la angustia y no huir de la angustia, hay una esperanza, ¿no? Es una caja de Pandora que salen todos los monstruos, pero en el fondo se supone que está la esperanza de un porvenir del porvenir. O sea que vos, bueno, vos me acompañaste mucho en todos los libros, así que sabés un poco que Pero, ese espíritu está en estos tomos de Bion del 1 y el 2. Sí. Pero aparte, Hilda, vos haces mucho hincapié, siguiendo a Bion, ¿no? También, y a otros autores, cómo a veces el entorno exacerba el pasaje al acto y las patologías del vacío. Es decir, cómo nos tenemos que cuidar, entre comillas, porque no podemos ir en contra de la inteligencia artificial, de las redes. El tema es cómo lo administramos y que no supla no suplante a la subjetividad. Entonces, el tema es, ¿no es cierto?, que vos has trabajado mucho en niños y adolescentes, de hecho que Isla fue directora del departamento de nuestra institución, digamos, cómo de alguna manera el tener en cuenta los conceptos de Bion, ¿no?, como orfandad psíquica, como es el pasaje al acto, como es, digamos, la influencia del entorno que tenemos que tener en cuenta para no hacer ni diagnósticos ni interpretaciones que no sirven, que al contrario, ¿no?, favorecen más que la persona evite entrar en su singularidad para poder transformar lo que le está pasando, ¿no? Si vos lo podés explicar en tus palabras. Bueno, voy a tratar, te agradezco mucho porque me estás haciendo acordar. Acá hay un punto, otro concepto muy importante de Bion, que es el ataque al vínculo. Exactamente. ¿No? El ataque al vínculo es una forma de atacar el poder vinculante de los pensamientos que pueden llevar a ideas que son necesarias, que piden ser comunicadas, ideas que incluso piden ser correlacionadas con otras y también pueden pedir ser publicadas, ¿no? Todo ese pasaje donde él habla del tema del pensamiento y cómo el pensar es tan temido, ¿no?, en la actualidad, y se ataca la posibilidad vinculante de la mente. Se ataca la posibilidad vinculante del lenguaje, porque hay un lenguaje que es utilizado no para la comunicación y el intercambio, sino, como vos decís, es utilizado para la acción. O sea, como pasaje al acto, pero no para la comunicación. Ahí se ataca el poder vinculante del lenguaje con el otro, que uno piensa, que habla, que dice y veremos y cómo hacemos, sino es inmediatamente just do it, hacelo ya. Entonces se salta por encima de la capacidad de pensar. Perdón que dije eso, no quiero hacer propaganda, pero es como una especie de frase que representa la época que vivimos. Por eso el otro día estaba con María Elena Moreno, que me invitó a dar una clase en el grupo de Bahía Blanca, y entonces me atreví a decirles, miren, el poder trabajar desde la perspectiva, la conceptualización de Bion, por supuesto de Winnicott también, que apuntaba a la intuición, el poder desarrollar la intuición, por el momento, yo no sé por cuánto tiempo, pero es en lo único que la inteligencia artificial no nos puede superar, no lo sé, pero hacer de la intuición un hecho científico, que no sea la intuición relegada, podríamos decir, a como mucho tiempo lo fue en el psicoanálisis, ¿no?, como de menor valor, ¿no?, sino incluirla, digamos, dentro de nuestras conceptualizaciones, como lo hace Bion, porque Bion rescata la intuición con toda la fuerza,
como de alguna forma también lo hace Winnicott, por ahí no diciéndolo directamente en el juego del garabato, cuando dice hacer lo que uno siente, hacer lo que uno ve. Pero Bion enfatiza mucho el que hay que practicar, así como uno hace gimnasia, te mandan a hacer gimnasia, hay que trabajar el músculo de la intuición, que el músculo de la intuición se trabaja respetándolo, ¿no? Y trabajándolo como lo hacemos en los seminarios. Por eso ahora ya salió el segundo tomo de los seminarios de Bion, los seminarios de grado de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es el azul que estaba mostrando Adrián tan generosamente en la pantalla. Y son libros que, debido a la espontaneidad y a la claridad de los conceptos, son muy apreciados y se agotan enseguida, porque como nos enseñaron nuestros maestros, el que sabe habla claro y el que no sabe habla en difícil, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, poder hablar en claro. Vos decís algo que, bueno, me conocés y muchas veces me dicen, bueno, ¿por qué le llegás a la gente? No, a ver, eso es espontáneo, pero no tenemos que hablar, y acordate de Ferenczi, del libro de las lenguas, ¿no? A ver, es poder entender, eso cuando uno dice, habla del malentendido, como hablaba Janine Puget, realmente malentendido, no me entendiste, no me querés entender. Entonces, cuando uno da lugar a lo que percibe, el otro percibe cuando nosotros lo sentimos y tenemos el deseo de ayudarlo, de comprender. El tema es cuando el otro tiene un discurso que no le interesa del otro. El otro no existe. Entonces, obviamente que ahí la intuición y la percepción no existe. Entonces nosotros sabemos que un niño empieza a conocer a través de la percepción y lo que intuye. Y la mamá también en el momento del nacimiento, ¿no? Es un momento de los dos. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Qué ocurre cuando eso no pasa? La reverie, vos estás trayendo todos los conceptos. La importancia, digamos, de la reverie materna, ¿no? Que se da en ese estado de ensoñación. Que es otro. Claro, es otro concepto, la ensoñación, donde la madre alberga al bebé, no solamente en su regazo, sino que lo alberga en su mente. La función materna, porque no queremos tener, en este momento no me interesa ese tipo de disquisiciones, sino hablar de la función. La función materna alberga al bebé. Vamos a aclarar con Hilda, bueno, coincidimos, compartimos, no es una cuestión de género, ¿no? Es una cuestión de quién cumple la función. De funciones. Se utiliza a veces de una manera que no es la aconsejable, porque a nosotros lo que nos interesa es la función. Claro, porque comprarle todo al chico o estar todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo incluye, porque en esto de la función de reverie, que decías recién, cómo está en la mente de la mamá la función del otro, que también participó en el nacimiento? No, lógico. ¿no? Porque tiene que, digamos, nosotros nacemos sin terminar. Los seres humanos nacen sin terminar. O sea que para nacer terminados tendríamos que estar 18 meses en el útero. Y el útero del humano no puede sostener 18 meses. Entonces, todo lo que falta para terminarnos, para salir como los perros que salen caminando, ¿no? Y que se proveen la comida y van y chupan, se van, vuelven, los caballos, digamos, todos los animales, menos el animal humano. El animal humano necesita ser acogido por otro para ser terminado, porque si no quedamos sin terminar. Y ahí estaría la ensoñación materna, el útero mental materno, la reverie como un factor de la función alfa que nombra Bion. ¿Y qué sería esa función alfa? La capacidad de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional
que habilite para poder hacer un aprendizaje de la experiencia emocional. O sea que, digamos, cuando eso no sucede, digamos, ese animalito humano que está sin terminar, digamos, va introyectando, en vez de un objeto que lo acoge, que lo recibe, que es comprensivo, que cosecha esa conciencia, digamos, muy precaria que tiene, ¿no? De sus sensaciones, y le permite introyectar un objeto voluntariamente comprensivo que va empezando a estructurar un aparato para pensar, porque los pensamientos para Bion están antes del aparato. El aparato para pensar se arma a través del continente de la función materna, de la ensoñación, de la reverie, de la función alfa, ¿no? Y entonces, en vez de eso, si no se encuentra con esa posibilidad, introyecta un objeto voluntariamente incomprensivo, que va a rechazar cualquier tipo de vinculación con el otro, que la va a proyectar afuera, digamos, y ahí empezamos con problemas, porque ese trabajo de terminar, como decía Joyce McDougall, ¿no? Que el animalito se transforme en un ser humano, es mucho trabajo de las funciones tanto materna como paterna. Depende mucho de esas funciones, independientemente de quién las ejerza. Entonces, es todo un trabajo que no siempre se está dispuesto a hacer. Le Bovici decía, el tener un hijo no es un hecho biológico nada más, es un hecho psicológico que demanda, necesita ser acompañado, necesita de la interacción con el otro. Esto hay que remarcarlo, y yo remarco lo que les dije antes, porque nace sin terminar, no nace como los otros animales que rápidamente se pueden proveer de la comida que necesitan porque caminan, ¿verdad? Nace sin terminar, o sea que necesita ser albergado, ser contenido, ser recibido en un útero mental, así como estaba dentro del útero, para terminarlo. O sea que, digamos, y todo esto, aunque yo le agrego cosas que son mi perspectiva, por supuesto, no es exclusivamente, sino que Bion es un disparador de la creatividad de cada uno. Yo la disparé para ese lado, otros pueden dispararla para otro lado, ¿no? Pero sí es importante, sí. No, lo importante es que muchas veces las personas te dicen, cuando hemos tenido mucho vacío, hemos tenido una infancia no adecuada, maltrato, bueno, diferentes situaciones que en Bion sería elementos beta, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede transformar? Lo que pasó no, pero sí, siguiendo también a Bion, hay una parte que no conocemos. Entonces también, ¿no? Como cuando él dice el ejemplo, ¿viste? De lo que no se ve, pero está, ¿no? No se ve para nosotros. Entonces también cuando la persona descubre que eso que no tuvo en una experiencia con otro diferente, que eso también pasa en nuestros grupos. Cuando uno siente la contención de nuestros compañeros, de la ayuda, se le puede ocurrir que a lo mejor nosotros no. Y también nosotros sentirnos acompañados, eso también la persona lo puede sentir y puede revertir, transformar, modificar ese modelo de vínculo. Claro. Creativo en otra experiencia placentera y de amor y que puede transformar su futuro, porque eso lo transfiere en los vínculos del trabajo, en los vínculos, en los vínculos de pareja y con sus hijos, ¿no? Es muy importante lo que decís porque eso es para no repetir, ¿no? Recordar, elaborar, ¿no? Como decía Freud, eso justamente es para no repetir esos modelos vinculares fallidos.
lo que Bion decía cuando le decían, bueno, y si eso pasó, ¿qué hacemos? Y entonces Bion en uno de sus seminarios dice, no, los hechos son, no podemos modificar los hechos. Lo que se puede ofrecer, no lo dice así, pero da a entender, es acceder a una nueva concepción de los hechos. Y la nueva concepción sería, bueno, esos fueron hechos, no huir, no evitar la angustia que eso produce de que uno vivió eso, pero tratar de acceder a una nueva concepción de esos hechos para no repetirlos al infinito y transmitirlos de generación en generación, que es otra temática que abarcamos muchísimo. Los post-bionianos, ¿no? Como Lebovici, como, digamos, como Joyce, McDougall, como Racanier, es decir, no exportar los duelos, sino poder desanudarlos y acceder a una nueva comprensión de los mismos, aunque sean dolorosos. Eso nos enriquece, amplía nuestra capacidad mental para poder integrar lo doloroso, porque si no se puede sentir el dolor, tampoco se puede sentir el placer. Eso también lo dice Bion. Sí, además cuando él descubre, bueno, no solo él, Freud también, pero él por ahí lo desarrolla más, ¿no? Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, o recién cuando él le decía, cuando la persona tuvo esos momentos tan dolorosos, una de las formas de enfrentarlo fue la escisión. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta lo escindido, la persona puede integrar eso que tuvo que separar porque fue muy doloroso y puede integrar eso, va a transformar su funcionamiento psíquico. Y no que quede eso congelado, que en algún momento, como pasa que hemos visto muchas veces con las mamás que desean tener el hijo, pero en el momento de nacimiento no se conectan, porque se identifican con su madre muerta, ¿no? Como dice Green. Entonces eso no es consciente, no es que la persona lo haga a propósito. No, claro. El tema es que cuando ve su parte que tuvo que separar, no quedarse con eso, sino dar lugar a lo nuevo, a la transformación, ¿no? Exactamente, hay un poema que lo dice todo, ¿no? Que es de Machado, digo un pedacito. Él dice, yo tenía una espina clavada al corazón, me saqué la espina y me quedé sin corazón, porque el problema es que cuando se evita dolor y uno lo proyecta, uno se lo saca, pero se va un pedazo de uno también con ese dolor. Por eso se produce, digamos, una especie de empobrecimiento psíquico, porque si uno cada cosa que molesta la tira para afuera, al final te queda muy empobrecido psíquicamente. Si esa cosa que molesta la puede modificar o puede pedir ayuda para hacerlo, entonces se enriquece, no importa que sea dolor, lo que sea, es su vida, es su historia. El paciente tiene que pasar a ser historiador de su propia vida, ¿no? Un poco nuestro trabajo, como decía Arlow, es un poco el de parteros, ¿no? Ayudar a parirse a sí mismo. Sí, hay otros aspectos que ustedes toman en el libro, que es la arrogancia, la estupidez y la curiosidad. Sí. Te agradezco. Sí, realmente considero que siempre la arrogancia se erige en el lugar de la carencia. Lo sintetizo así, pero totalmente. Sí, pero es muy interesante esto que plantea Bion porque a veces nos pasa, tanto en la vida cotidiana como en el trabajo, en el consultorio, ¿no? Que estamos en un encuentro con el otro y como dice Bion, él lo apunta, por supuesto, con el paciente, ¿no? Que en su discurso hay como elementos dispersos. El discurso está, digamos, dentro de lo neurótico, pero hay elementos dispersos que aparecen de arrogancia, de omnipotencia, de omnisciencia, ¿no? De como yo sé todo y todo lo que no sea lo que yo pienso lo condeno, ¿no? Que de alguna manera fomentan
estupidez en las conductas. Porque cuando, digamos, justamente cuando uno ve una persona erigida en omnipotente, omnisciente y arrogante, lo que emerge de eso es conductas que están estúpidas, ¿no? Como que uno las ve como él habla de la estupidez, muy interesante como habla de la estupidez, ¿no? Entonces, es un dato muy necesario a tener en cuenta, porque lo que sucede con ese tipo de personalidades que se defienden así, es que esos elementos son aspectos psicóticos que están subterráneos en la personalidad y que los utiliza para defenderse de lo que teme, ¿no? Y entonces, si uno lo ve así, uno puede acceder de otra manera y uno puede contener esa angustia de otra manera, ¿no? Pensando cuánto miedo que tiene, cuánto susto que tiene y cuánto está atacando la capacidad de pensar del analista para que no perciba ese temor, esa angustia, ese miedo, ¿no? Entonces, si uno se coloca desde ese lugar, como nos coloca Bion, entonces uno también amplía como analista la capacidad para contener, para tolerar eso que Bion decía, ¿no? Esos estados de total desesperación o desintegración, ¿no? Que uno puede sentir ante una personalidad así, ¿no? Que requieren mucha paciencia y por ahí acceder a ciertos estados de cierta integración. Si uno puede tener paciencia para tolerar esa especie de desesperación muda que trae el paciente, porque por algo viene a consultar. No es que uno agarra a una persona en la calle, es una persona que viene a pedir ayuda, que no lo puede tolerar, pero pide ayuda. Entonces uno puede ampliar el espectro y tolerar con mucha paciencia esos elementos que a veces son muy difíciles de tolerar, ¿no? Y yo creo que no solo en el consultorio, ¿no? No, eso sí. Como sociedad, digamos, cuando nosotros vemos muchos representantes de distintos colores, porque vos sabés que a mí no me gustan los partidismos, porque es una forma de cierre, ¿no? Justamente lo opuesto a lo que dice Bion, ¿no? O sea, no hay un entre. Claro. Entonces, cuando aparece la arrogancia, la estupidez y esa curiosidad malsana, dice Bion, ¿no? Que no es la curiosidad que nos lleva a aprender y a descubrir, sino a ver qué hiciste, ¿no? Para ver si te puedo jorobar, te puedo embromar, ¿no? Entonces, Claro. no, porque también pasa, en lo que yo te escuchaba, cuando alguien no tolera que el otro le diga algo que él no pensó, que no se le ocurrió. Bueno, ¿no? ahí estaría la omnipotencia y la omnisciencia. Exactamente. Y Sí, eso obtura exactamente. el conocimiento, el crecimiento, ¿no? La transformación. Esto Sí. se ve muchas veces en los equipos, no en lo que conforma Hilda. No, por eso lo traigo, porque me parece muy importante, ¿no? El alojar al otro como otro, no como un rival si piensa distinto o a lo mejor de lo que a mí se me ocurrió, ¿no? Es como, Exactamente. Tener esa, te agradezco porque me vas trayendo, ¿no? Es decir, esa posibilidad, poder tener, la diferencia que nos pasa en la vida cotidiana también, o con los discursos que escuchamos, ¿no? Que escuchamos arrogancia, omnipotencia, omnisciencia, y después la estupidez, las crueles consecuencias de la estupidez, ¿verdad? Con ese posicionamiento. Entonces me vas trayendo temas, ¿no? Porque es cierto que habla también de la curiosidad, y ahí a veces se confunde la gente, porque habla de una curiosidad, digamos, orientada al saber, que es una curiosidad, podemos decir, dentro del sana, y una curiosidad que parte de la envidia, ¿no? Del ataque al otro, de la curiosidad para destruirlo, ¿no? Para ver cuál es su punto flojo, que es una cosa muy distinta a la curiosidad sana del investigador, ¿no? O sea que
Siempre nos lleva Bion, como vos muy bien decís. Pero esto, mirá, lo que dijiste recién, discúlpame, ¿no? Pero me parece importante, que es muy importante para los padres que nos escuchan. Cuando le dicen al hijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Con quién fuiste? ¿Con quién bailaste? Toda esta cosa de curiosidad que no tiene nada que ver con acompañar al hijo, ¿no? ¿Cómo te fue? Pero no ponerlo, evaluándolo, controlándolo para ver si estuvo con alguien o no, porque los padres no lo toleran. Porque eso el niño no hable. Entonces, es peligroso eso, ¿no? El otro día pasó en una escuela que un chico de 16 años fue y dijo, yo quiero decir que yo no sabía quién rompió la canilla, me entero ahora. Me entero que ustedes me dicen que una maestra dijo que yo y otros chicos, para nosotros es importante lo que dice la maestra, los adultos, no los chicos. Me pareció terrible, ¿no? Porque estar a cargo de una institución educativa. Entonces el chico dice, por eso no decimos nada, porque no nos creen. Entonces recién cuando te escuchaba, ¿no? Esa cosa de indagar al niño a ver qué hizo, qué no hizo, ¿no? Cuando viene de una fiesta, qué distinto acompañarlo. Bueno, llegás, tomás algo, surge, él me va a contar, ¿no? Claro, vos estás, sí, la curiosidad, pero vos estás hablando también de respetar el silencio del otro, por supuesto, porque el silencio es más elocuente que la palabra, ¿no? La palabra en general sirve para ocultar, como dice Vía. El silencio es más elocuente y estás apuntando, bueno, a toda una temática de las relaciones con los adolescentes ahora, de todo lo que trabajamos con vos y los otros colegas. Más de 80 colegas colaboraron en los 7 libros de pandemia sobre el tema de la adolescencia, que necesitaba aislarse, que necesitaba tener su propio espacio, ¿no? Y cómo había que respetar esa elocuencia de su silencio. O sea, que estás apuntando a temáticas muy interesantes acerca de la subjetividad en riesgo en los adolescentes ahora. Yo creo que eso sería para otro programa, porque hay mucha tela para cortar en esa temática, pero siempre sosteniendo el coraje de pensar, ¿no? Como nos invita este autor, de no saturar el campo analítico y sostener creativamente, como sería la ignorancia. Vos lo aplicaste al tema con los chicos, es interesante. Enceguecerse para ver más allá de la fuerza de las evidencias. Hay evidencias, ¿no? De una época que está caracterizada por la futilidad de los vínculos. Eso es lo grave. Y la inmediatez de la respuesta, que enseguida haya una respuesta y enseguida se pase al acto. Y no haya un espacio para que la emoción, como la misma palabra que dice emoción, que es movimiento, se mueva en el diálogo, que la emoción que está buscando moverse pueda ser desplegada en el diálogo. No hay espacios para eso, ¿verdad? O sea, que a esto se agrega, por supuesto, lo que estuvimos hablando, el ataque al vínculo, digamos, como lo estábamos viendo, el ataque al pensamiento, es decir, pensar es peligroso, y eso lo sabemos. Por lo menos las dictaduras del mundo sabían muy bien que pensar es peligroso. Entonces, justamente Bion trae la importancia del pensamiento, de la capacidad de pensar, ¿no? Y que esa capacidad se construye, ¿no? Que no viene hecha de entrada, ¿verdad? Que de entrada vienen esas sensaciones, esas impresiones de los sentidos que el animalito humano necesita ser albergado en una función, en el útero de la función materna para que le vaya dando nombre a ese terror que significa haber dejado el ámbito confortable del útero, ese terror sin nombre. Entonces esta función materna, que es todo un trabajo y que cada vez cuesta más encontrarla, que alguien la pueda realizar, le va poniendo nombre al terror, ¿verdad? Y entonces
va armando la posibilidad de que vaya teniendo como los legos, que vaya estructurando su aparato psíquico, como los legos que van armando el aparato psíquico y la capacidad de pensar los pensamientos, ¿no? Muchas veces nos pasa que en momentos de crisis uno se agarra a la cabeza así, porque siente que la cabeza se le proyecta para todos lados por la desesperación, y en ese agarrarse la cabeza se necesita al otro que lo abrace y le diga, bueno, ya vamos a... Se va juntando, ¿no? Se va juntando porque en esos momentos hay cosas que uno no puede pensar, pero el otro sí las puede pensar y nos puede ayudar despacito a ir pudiendo recibir o no ese pensamiento. O sea que es toda una tarea que en este momento, como no hay un espacio para la emoción, como las emociones tienen mala prensa, como escuché por ahí decir, entonces entonces no se da ese espacio para contener las emociones y que se transformen en un nombre para el terror que nos despiertan. Por eso yo digo muchas veces que quizás en la génesis, no digo solo esa causa, por supuesto que no, porque es un vértice, hay muchos vértices para cada patología, pero de los terrores, el ataque de pánico, tiene mucho que ver con ese terror sin nombre inicial, esos terrores que quedaron sin ser nominados, ¿no? Pero Es decir, una de las formas que se ve muy preciso el terror sin nombre es en un autista, una psicosis más seria, donde uno se acerca y se asusta y no se le hizo nada, pero la cara de susto del terror, ¿no?, que pasó esa persona frente a un vacío, a agujeros negros, en fin, a muchas cosas, pero cómo después, cuando la persona te dice, no, me empezó a agarrar un ataque de pánico, vos sabés qué pasó, ¿no? Entonces, cuando claro, empezar a poner en palabras, ¿no?, con la ayuda del otro, que comprende ese estado, que no es que lo haga a propósito, porque la persona se siente morir, de verdad. Entonces, claro, es difícil terrible ese acompañar, estado. exacto, ¿no? Es terrible ese estado. Y vos también decís algo importante, ¿no? Porque hay autismos que son psicosis, pero en general el autismo es una defensa, ¿no? Es una Es defensa. un aporte de Bion también, ¿no? Cuando Sí, él dice no solo lo neurótico, lo psicótico, ¿no? Y como vos dijiste, está previo, ¿no? Cuando él, ¿te acordás que habla, cuando habla del pensamiento de lo que sería conceptual, preconceptual, bueno, toda la teoría, sí, ¿no? sí, que el pensamiento siempre es el resultado de un encuentro, de una preconcepción con una ausencia. En eso Exactamente. es como Freud, ¿no? Es el pensamiento de una ausencia, pero para poder tener una concepción de una ausencia hay que haber tenido primero la presencia, hay que haber introyectado mucha presencia para poder tolerar la frustración, la ausencia, ¿no? Y que emerja un pensamiento. Ahí están mostrando los libros, muchas gracias, parte de los libros que se presentaron en la Feria del Libro. Y que además fue mucha gente, y bueno, y fue un encuentro que tuviste muy agradable. Se nos fue el programa. Yo voy a anunciar el próximo y te dejo el cierre del programa y por supuesto agradecerte y con mucha suerte en Brasil y en Cartagena. El próximo programa va a estar un colega nuestro que es José Sauvaler para hablar sobre psicoanálisis del dinero. Así que bueno, te dejo el cierre del programa, Hilda. No se te escucha. No, no se te escucha. No, no se te escucha. Hay mucho ruido acá, por eso no sé si se aparece en la No, radio. no se te escuchaba. Yo te agradecía y anuncié el próximo programa y que cierres el programa. Un abrazo muy fuerte y te dije suerte en Cartagena y en Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, digamos que
estás vos también presente en la presentación de Cartagena, que es el libro número 7, ¿no? Pero realmente, ante todo, agradecerte, ¿no? Agradecerte porque todas son experiencias germinadas, ¿no? Germinadas que invitan a seguir, como yo digo, en los seminarios. Por algo se llaman seminarios, ¿no? Un recorrido seminal de semillas, ¿no? De derroteros que son inesperados y que vamos siempre accediendo a nuevos territorios de oscuridad y también de descubrimiento, porque lo más importante es, como decía Bion, y terminamos con un concepto del que es muy fuerte, que es la capacidad negativa, que es la capacidad de tolerar, ¿no? El misterio, la duda, la falta de certezas, ¿no? Y sin desesperarse, ¿no? Es decir, de alguna manera eso lo saca de un poeta, pero como ya estamos en el final, quería hablar, digamos, justamente de tolerar el misterio y la duda y la falta de certezas. En un mundo como el que estamos viviendo y en la época que estamos viviendo y en el psicoanálisis que estamos ofreciendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu programa. Muy valioso para todos. Bueno, un abrazo muy fuerte y muchas gracias a Adrián también. Gracias. Sí. Sí, que puso los libros. Así que muchísimas gracias y a la editorial. ¿Viste lo que puso en la imagen del pensador, no? Sí, hermoso. Y también a la editorial Ricardo Vergara, que fue la que estuvo a cargo de los libros hasta ahora. Así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.